con Manuel Jail, quien es el compañero que desde hace un tiempo a esta parte nos acompaña a pensar y a repensar un poquitito todo lo que nos acontece desde una óptica nacional y nos pone a veces algunas preguntas que nos genera inquietudes y nos hace mirar un poco mejor, analizar un poco mejor nuestra realidad. Manuel, buenas tardes, bienvenido nuevamente acá a Calidoscopio. Hola Pablo, buenas tardes a vos y a los oyentes. Bueno, un gustazo tenerte nuevamente. Contanos qué es lo que tenías pensado compartir con nosotros en la jornada de hoy. Mira, en realidad ya lo tenía pensado antes, pero me lo volvió a renovar antes de que me llamara. Estaba escuchando la locución de la vicepresidenta, de Cristina, y me volvió a renovar la misma pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la edad mental promedio de nuestra sociedad? ¿No? Viste que en psicología se utiliza este término de edad mental para ver el grado de maduración de alguna persona. Uh-huh. Y bueno, yo creo que se puede aplicar el mismo parámetro a una sociedad. Y escuchaba la locución de Cristina con su característica claridad y desarrollo y lógica y razonamiento. Pienso que debe haber mucha gente escuchándola y seguramente toda esa gente entiende y se le clarifican un montón de cosas. Pero por otro lado, también es cierto que hay una permanente trabajo y campaña de infantilización de la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, ¿cuál es la edad promedio? De todo lo que estamos viendo esto, ¿cuántos estamos sintiendo que me deja totalmente claro el razonamiento que hace, ¿no? Porque esto, ya te digo que lo tenía pensado de antes, y lo tenía pensado a raíz de que ayer se cumplieron, llegamos al trágico número de los 100.000 muertos por COVID. Sí. Y los medios principales sacaron una tapa totalmente negra poniendo ese número, uh-huh, como obviamente culpabilizando al gobierno de haber llegado, uh-huh, a ese número. Y resulta que son los tipos que fogonearon todo el tiempo en contra de todas las medidas sanitarias posibles, son los que crearon las campañas antivacunas, son los que desprestigiaron cualquier medida que se tomara, son los que todo el tiempo llamaron a la desobediencia, al no cuidado, y resulta que son ahora los que se golpean el pecho e incluso hasta hacen algunos pucheritos en televisión diciendo mirá la cantidad de muertos, ¿no? Y evidentemente ellos apelan a algún tipo de público, apelan a una sociedad infantil, como utilizando este tema de la edad mental. Porque si no, es imposible que desplegaran tanto aparato y tantos medios para decir cosas que no tienen la más mínima sustento lógico, ¿no? Está claro que el gobierno cometió errores. Está claro que esos errores fueron quizás, en mi opinión, por exceso de moderación. Justamente porque fue corrido por esos medios que permanentemente atizaban el atentado contra la libertad individual, la infectadura, y el gobierno muchas veces cedió en esas presiones y ahí creo que cometió los peores errores en el manejo de la pandemia. Todo lo demás fueron aciertos. La campaña de vacunación, el poner en marcha nuevamente un sistema de salud que había sido totalmente destruido, todos fueron aciertos. Sin embargo, debe haber un público infantilizado que tiene en cuenta estas cosas, que cae en esto, ¿no? El mismo público que terminó diciendo todos somos Vicentín, ¿no? Que fue una de las mayores estafas que le han hecho al pueblo argentino y que está quedando impune gracias a esta campaña. Son los mismos que después dicen todos somos el campo, todos somos Nisman,
Y entonces digo, ¿cuál es la edad promedio que tenemos como sociedad? Porque está claro que la derecha, en todo el mundo, acá en Argentina también, pero en todo el mundo, trabaja sobre esa infantilización. Yo leí hace unos días que hasta junio una organización que hace el estudio de los discursos públicos en Brasil, a Bolsonaro le demostraron 3.151 mentiras en 856 días de gobierno. O sea, más de 3,5 mentiras por día. Debe haber un público que le crea, ¿no? Bien. Hay gente que le cree cuando Macri sale a hablar de que estamos en peligro nuestra democracia, cuando se le van demostrando la enorme cantidad de chanchullos que hizo durante su gobierno, incluso apoyar un golpe de Estado mandando armas de contrabando. Y sin embargo habla de que está en peligro nuestra democracia si vuelve a ganar el Frente de Todos. O sea, hay gente que habla atizando el descontento de un sector de la población en Cuba sin tener en cuenta el bloqueo. La oposición va a empezar a hacer una campaña, ya se empieza a ver cuál es el eje, y están hablando de que hay más pobres que antes, y no se tiene en cuenta que hubo una pandemia. O sea, evidentemente apelan a un público infantil. Y yo me pregunto, ¿cuál es el promedio de nuestra edad mental? Porque seguramente tenemos grandes sectores de la población que razonan, que entiendan, que se dan cuenta de la trampa, por eso que Macri no ganó, entre otras cosas, teniendo hasta 44.000 millones de dólares que les regaló el Fondo Monetario para que pudiera ganar y no pudo. Ya está claro que hay un sector que tiene capacidad de entender, pero hay grandes sectores que todavía están infantilizados y son objeto de esta campaña. En base a eso me preguntaba, ¿cuál es nuestra edad promedio? Yo te estaba escuchando atentamente, Manuel, y por ahí pensaba, ¿no? ¿Cuál es la edad promedio que tenemos? Pero también quería pensar en estos términos, a ver si me ayudas vos acá. ¿Cuál es la edad de... o en qué estado de desarrollo y de comprensión de todo lo que nos está pasando quienes enuncian esas ideas y esos discursos, a quiénes están dirigiéndose y qué pretenden, digamos, con ese discurso tan vacío, con tan poco sustento. Pensarán que al repetirlo, como ha hecho ese famoso lo que hacía el nazismo, ¿no? Miente, que algo quedará, ¿no? Esta capacidad de multiplicar por cientos de lugares, ¿no? El mismo discurso y cientos de lugares, estoy pensando, Manuel, lo dice en el noticiero, lo dicen en el programa de Chimento, lo dicen mientras transmiten un partido de fútbol, lo dicen mientras pasan un programa infantil, lo dicen mientras pasan un programa sesudo de investigación, o sea, tienen una batería de repetición que va por todos lados, ¿no? Por las radios y la televisión. Entonces yo creo que eso estoy pensando. Sí, perdona. Te digo, lo dicen incluso cuando parece que no lo dicen, porque claro, estaba viendo el otro día, me di cuenta que en determinado momento, cuando estaba la campaña de Pfizer, ¿te acordás que todos los programas hablaban de Pfizer, de por qué no trajeron la Pfizer? Me di cuenta que entre propaganda y propaganda, sin que viniera a cuento, aparecía el nombre Pfizer así un segundo. O sea, incluso había hasta una propaganda subliminal. Sí. Entonces, lo dicen aún hasta cuando aparentemente no lo están diciendo. O sea, por eso hablo de... lo digo, vos sabés que mi intención, y creo que la de este programa en general, es la de advertir y la de llamar a reflexionar, ¿no? Es decir, démonos cuenta porque nos están truchando, nos están estafando, nos están haciendo trampa.
o sea, avivemos, no estoy acusando a nadie de ser infantil, estoy diciendo, hay momentos en que caemos en esa infantilización y nos cuesta muy caro. Sí, sí. Nos cuesta muy caro, porque a ver, esto que está hablando Cristina ahora, una causa que evidentemente se va a caer porque no tiene ningún sentido y lo está explicando con muchísima claridad, pero esa causa movilizó miles de personas en la calle porque todos eran Nisman. Sí, sí. Y eso inclinó la balanza de una elección. Y eso nos costó 4 años de un gobierno que destruyó todo lo que tuvo a mano. Nos costó una enorme deuda externa de la cual estábamos a punto de salir y ahora nos metieron mucho más profundo que antes. O sea que no es impune equivocarnos, no es impune dejar que nos estafen. Sí, sí. Bueno, justamente estaba buscando algunas frases en esta biblioteca que es Internet, Google, que bien usada sirve para algunos casos. Y está en la frase, ¿no? Miente, miente, que algo quedará. Cuando más grande sea una mentira, más la gente lo creerá. Dice el ministro de propaganda de Hitler, ¿no? Que Sí, no tenemos ninguna duda de ubicarlo en un lugar antihumano, antihumanista, más allá del partido que fuera. Y mediante otra frase, mediante el uso hábil y sostenido de la propaganda, se puede hacer ver incluso a un pueblo el cielo como el infierno, o una vida muy miserable como el paraíso. O sea, están usando recursos que ya están probados y que están adhiriendo a eso, ¿no? Así que, sin duda alguna, bueno, de eso se trata un poco el espacio y donde vos estás apuntando, ¿no? De poder desmantelar desde dónde viene toda esa mentira o ese lugar de llevarnos, que nos dicen esto es para allá y en realidad nos mandan a contramano para que nos choquemos entre las mismas personas. Y sobre todo, ¿sabés, Pablo? Que porque de última, estos tipos, o sea, el poder económico y estos tipos que lo defienden y trabajan y son lacayos de ese poder económico, ya sabemos lo que van a hacer. Tienen todo el poderío, tienen toda la capacidad de hacerlo, quizás más que Goebbels en este momento, porque Goebbels no tenía los medios que tienen estos tipos. Ahora, el tema es, ¿qué hacemos nosotros, los receptores de esa campaña? Y ahí es donde yo quiero apuntar, porque nosotros en algún momento, ya lo estamos haciendo, pero vamos a tener que hacerlo cada vez más, vamos a tener que ir decidiendo qué queremos hacer con nuestra vida. Y digo ir decidiendo, no digo decidir, porque no es un solo acto, no es una elección, es un permanente ir decidiendo qué vamos a hacer con nuestros bienes comunes, qué vamos a hacer con la calidad de vida que queremos, con nuestra salud, qué queremos hacer con el medio ambiente, los alimentos, qué queremos hacer con la educación de nuestros hijos. Vamos a tener que ir decidiendo y para eso necesitamos ser un pueblo maduro. Necesitamos empezar a tomar decisiones y hacernos cargo de ellas. Necesitamos que no nos lleven de las narices. Necesitamos tener criterio propio. En algún momento incluso, y te lo dejo abierto quizá para una próxima charla, vamos a tener que decidir si nos sirve un sistema donde solo gobernamos a través de nuestros representantes, porque muchas veces nuestros representantes no terminan cumpliendo para lo que los elegimos. Quizás haya que empezar a pensar un sistema donde tengamos una injerencia más directa los ciudadanos, y para eso tenemos que madurar. Muy bien. Bueno, compañero, le agradecemos tu tiempo y tu trabajo para poder poner acá en nuestro caleidoscopio esa mirada, esa incisiva mirada que estás haciendo, que es darle una dimensión nueva y un color nuevo, como cuando vemos las cosas con un caleidoscopio, para poder explorar y entender lo que nos pasa y, bueno, sobre eso, sobre todo, tomar las mejores decisiones. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo y tu laburo. Nos veremos el viernes que viene, ¿te parece? Ok, muchas gracias a vos, Pablo. Un abrazo grande. Estábamos hablando con Manuel Jail, él es un compañero que está acá en un movimiento social que se llama el Manifiesto Argentino y todos los viernes nos trae una serie de preguntas y repreguntas hacia nosotros, hacia la sociedad, hacia él mismo, para
ayudarnos a pensar lo que nos está pasando y ayudar a levantar la mirada y caminar con mayor seguridad en la medida de que nos demos cuenta de que hay un sector de la sociedad que solamente le interesa sus intereses particulares y hace cualquier cosa para defenderlos.